Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Dios te bendiga, bienvenido, buenos días a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Nuevamente es un privilegio enorme el que el Señor nos concede al poder abrir nuestros ojos, despertar esta mañana y conectarnos contigo por medio de este espacio y traer un pensamiento de parte del Señor para tu vida. Amén. Estamos gozosos de poder estar aquí nuevamente, primeramente agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Que nos ha dado el privilegio de poder respirar, que Él nos guardó mientras dormíamos, mientras descansábamos, y traer esta palabra, este mensaje, esta, podríamos decirle, pequeñita exhortación para nuestras vidas. Y quiero que me acompañes ahí donde estás en tu Biblia. Queremos abrir de esta manera. En el Salmo 133 dice de la siguiente forma: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Wow. La primera preguntita, hoy quiero iniciar de esta manera, preguntita es esto: si es bueno y delicioso habitar en armonía, ¿cómo será habitar en división? Wow, buena pregunta. Buena pregunta. La verdad es que al hablar de unidad, de armonía, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo fue quien nos enseñó de esto cuando Él hablaba acerca de la unidad que Él sostenía con el Padre. El Padre y yo uno somos. Y Él, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, eleva una oración maravillosa al Padre a favor de los discípulos y de todos nosotros, porque Él dice: te pido no solo por estos, sino también por todos los que van a creer en mí por la palabra de esto, para que sean uno. Es decir, que en esa oración que el Señor Jesucristo hizo, estábamos incluidos nosotros, y Jesús lo que pedía era que fuéramos uno, que fuéramos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea, oiga, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Es que lo único que impacta verdaderamente es la unidad. Amén. Cuando la gente ve la unidad, cuando las personas ven que hay algo que está en unidad, eso impacta y da credibilidad. Amén. Lo contrario a la unidad es la división. ¿Y qué significa división? La palabra división viene exactamente de entender dos visiones. Por eso es división. Son dos visiones. Cuando en un lugar, una casa, una empresa, un negocio, un ministerio, hay más de una visión, ya eso es una división. Puede que las personas estén juntas, porque aquí hay dos dimensiones, ¿verdad? La primera es estar juntos, pero lo segundo en armonía. Amén. Entonces, puede que las personas estén juntas, pero que no tengan la misma visión. Entonces, aunque en un hogar, aunque en una familia, aunque un matrimonio esté juntos, pero si los dos tienen visiones diferentes de lo que es el matrimonio, ya están divididos. Amén. Ya están divididos. Y ahí no puede prevalecer. Fue el mismo Señor Jesucristo el que hizo esta declaración. Una casa, una ciudad, una nación dividida, un reino, dijo, dividido contra sí mismo, no puede prevalecer. Porque ahí se mete el enemigo. Amén. Y yo creo que a ese punto iba yo. Tenemos que entender que nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra uno que es muy astuto. Claro. Recordemos que Él desde el huerto del Edén, dice la palabra de Dios, que con astucia, fue donde Eva y causó división, porque la única manera en la que Él entiende y sabe que nosotros podemos perdernos de tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros es causando división. Causando división. Fíjense que es bien interesante eso que estamos hablando, porque el enemigo sabe cómo lograrlo. Él detecta. Lo que él detecta para causar división es la inconformidad que puede haber en alguien con la visión de determinado lugar. Entonces él comienza a trabajar con la persona inconforme. Él comienza a trabajar con la persona que tiene algún malestar, alguna inconformidad, algún daño en su alma. Entonces comienza a trabajar como a hacerle ver que esa visión no está correcta. Amén. O que esa visión
no es adecuada. Entonces comienza a darle su propia visión. Y es ahí cuando las personas se desconectan de la visión. Y qué tremendo es como Dios nos lleva a esto, ¿verdad? Porque dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Pero en el verso 6, en los primeros del 1 al 5, la serpiente convence a Eva, le habla a Eva, endulza a Eva y dice en el verso 6, y vio. Ahí comenzó. Eva había visto de la misma manera, de la misma visión que Dios le había dado, Eva había participado siempre. Pero en ese momento, Eva creó división. Vio de otra manera diferente a la que Dios les había dicho, a la que Dios les había mandado. ¿Y cuál fue el costo? ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Y eso sucede en un negocio, en una empresa, sucede en un ministerio, sucede en una casa, en un matrimonio, en una nación, en una ciudad. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener división es como que cada quien ala por su lado. Exacto. Uno para allá, el otro para allá. Las fuerzas se dividen, los recursos se dividen, todo se divide. Todo. Y en lugar de haber una suma de los esfuerzos, comienza a haber una división y eso causa erosión. Por eso es que yo siempre he creído que en el reino de los cielos no se divide ni se resta. Amén. En el reino de los cielos se suma y se multiplica. Amén. Así es como funciona el reino. Por eso es que la palabra del Señor menciona y le da una premisa al ejército de Dios y le dice, 2 de ustedes perseguirán a 1000, pero si se juntan 100 de ustedes perseguirán a 10,000, es decir, exponencialmente. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, y nosotros pusiéramos como ejemplo tan sencillo esto, ¿verdad? Que si nosotros fuéramos como los dedos de la mano, ¿verdad? Si nosotros fuéramos estas 5 personas, ¿verdad? En este momento podríamos ver los que están separados, ¿verdad? Pero a la hora de un problema, a la hora de un conflicto, a la hora de que viene un enemigo, se juntan y forman un puño cerrado. Amén. Y entonces cuando el enemigo se enfrenta con un puño cerrado, no tiene por dónde entrar, ni por dónde meterse, ni tiene la manera de vencernos porque se encuentra con que hay un puño cerrado que defiende la visión de la casa. Amén. Por eso es de que cuando llega el enemigo a querer meterse en un matrimonio que está unido, que está fluyendo en una misma visión, no lo puede derribar. Amén. Y aquí 2 cositas. ¿Por qué hablaba al principio? ¿Por qué mencioné al principio que iba a ser una pequeña exhortación? Porque a todos nos gustan que se sumen a nuestra visión. Ajá. Que se sumen a lo que nosotros queremos, que se sumen a lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿qué tan dispuestos nosotros estamos? Y si nos revisamos hoy en este día que estamos escuchando este hermoso momento y revisarnos, ¿me he sumado a la visión de la empresa donde trabajo? Ajá. ¿Me he sumado a la visión del ministerio donde estoy? Hablando de la iglesia como tal, Ajá. del ministerio quizás en el cual sirvo, a lo mejor mi líder, a lo mejor mi jefe, a lo mejor mi esposo, a lo mejor la figura de autoridad que Dios ha puesto y me ha permitido tenga defectos y tenga fallas. Pero eso no tiene nada que ver con lo más seguro es que los tenga. Pueda elevar en contra de eso. Entonces me llama la atención porque aparte de que la división es tener 2 visiones diferentes, creo yo que también nace de un pequeño comentario. Una opinión. De una opinión. Una opinión. Esto pienso yo. Esto es lo que yo opino. Esto es lo que yo haría. Esto es lo que yo haría. Esto es lo que a mí me parece. A mí me parece que eso no está bien. Yo pensaría que eso no es así. Es decir, así comienza. Así leve comienza. Así es como el enemigo encuentra el espacio, encuentra la grieta. Porque una división la podemos definir también como una grieta en la pared. Que es pequeña, puede ser pequeña en un inicio, pero por ahí comienza a entrar o a salir, Amén. A erosionarse. Entonces, cuando hay divisiones en un lugar, empiezan a haber pérdidas. Amén. Pérdidas en una empresa, cuando hay división, ya no hay trabajo en equipo, ya no hay aquel sinergismo que antes había, sino que ahora lo que hay es apatía, separación, ahora los recursos en lugar de sumarse se erosionan, entonces nunca se puede cuantificar la pérdida por causa de las divisiones. Por eso es de que nosotros debemos de tener un gran cuidado de no participar de divisiones. Yo quiero hacer como en este ámbito un énfasis en consiervos, en servidores de Dios, en personas que a lo mejor tienen un llamado y que el día de mañana el Señor los va a levantar
en que tengan cuidado en no participar de divisiones, porque no es dividiendo algo como vamos a tener lo que nosotros queremos. Así es. No es dividiendo algo como yo voy a lograr mi objetivo. Yo me recuerdo que en una ocasión escuché a un pastor muy conocido en ese tiempo decir algo maravilloso que a mí me impactó y también me bendijo mucho oírlo. Resulta que él, en la ciudad donde él tiene su congregación, también había otra congregación muy fuerte. Eran como congregaciones vecinas, por decirlo así. Pero el pastor de la iglesia vecina había caído en pecado, había caído en adulterio. Entonces, mucha de la gente que estaba en esa congregación comenzó a llegar a la iglesia de él. Cualquiera se hubiera alegrado porque de la noche a la mañana él incrementó la congregación un 50%. Claro. Pero el pastor se paró en el púlpito y les dijo a todos, y les dijo: quiero pedirles por favor a todos los que pertenecen a la iglesia del pastor tal, que regresen a su iglesia y apoyen a su pastor y le ayuden a restaurarse, porque yo no pretendo crecer con la división de otro ministerio. Wow, eso me impactó tremendamente, porque el único que piensa divide y vencerás es el enemigo. Amén. El único que se puede sentir alegre por una división es el enemigo. El único que se alegra cuando un matrimonio se divide es el diablo. El único que celebra el divorcio es el diablo, porque la Biblia dice que Jehová aborrece el divorcio. El único que se alegra cuando una empresa quiebra porque se dividió es el enemigo. Amén. Nadie más. Nosotros en el reino no nos alegramos del fracaso de otro, ni tampoco celebramos que a otro le va mal. No, nosotros creemos en el poder de la unidad, creemos en que el Señor tiene bendición para todos, creemos que entre más unidos, más fuertes. De hecho, si lo trasladamos al punto espiritual, hablemos de Pentecostés. Amén. Es cierto. El día de Pentecostés llegó y estaban todos juntos, unánimes. Habían llegado a tener un mismo sentir, una misma necesidad, una misma oración, un mismo clamor, un mismo pensamiento, todos en ese lugar. Y de esa manera empezaron entonces a recibir de parte del Señor la promesa. Amén. ¿Cuántas promesas estaremos reteniendo porque no estamos en unidad? Definitivamente. Si tú, por ejemplo, tú lo mencionabas, si tú estás en un lugar, congregándote en un lugar, pero no estás de acuerdo, pero no te gusta, pero tienes otra opinión, pero tú harías las cosas diferentes, no estás en el lugar correcto. Amén. Deberías de buscar otro lugar donde las cosas sean como a ti te gustan o como a ti te parecen. ¿Por qué? Porque estás con una actitud que no te permite recibir. Entonces, ni recibes lo que Dios te quiere dar y estás siendo como de tropiezo en el lugar. Amén. Causando división. Entonces, en lugar de recibir bendición, estás complicándote la vida, porque a los que causan división, Dios no los bendice. Amén. Entonces, ¿cuántas personas no están de acuerdo en el trabajo? Renuncia y busque otro. Tan sencillo. Usted no va a cambiar la estructura, usted no va a cambiar la visión del dueño de la empresa. Si no le parece, sencillo. Así como usted fue contratado, así ponga su renuncia y adiós. Y habrá una empresa nueva donde usted pueda llegar. O mi consejo, como siempre lo he dado, ponga la suya y ponga su visión y haga las cosas como a usted le parecen. Eso sería lo mejor. Así es. Y entonces se va a dar cuenta que cuando usted ponga la empresa y usted tenga la visión, se va a dar cuenta que va a lidiar con gente que va a llegar a poner la visión de ellos en su empresa. Así es. Es que realmente es un tema complicadísimo, amplio. Es un tema en el cual nosotros deberíamos de revisarnos. Primeramente, ¿qué estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? Segundo, es ¿qué estoy aportando? ¿Qué estoy limitando? También dice la palabra de Dios que Dios vio a los que estaban construyendo la Torre de Babel, que estaban intentando construir una torre que llegara hasta el cielo. Algo que pareciese imposible de hacer desde todo punto de vista, pero el mismo Dios dijo, no, estos lo que se han propuesto, como lo están haciendo juntos, lo van a cumplir. Porque ahí hay un tema interesante. Hablaban el mismo idioma y la misma lengua. Amén. Dice la palabra. Por eso en ese lugar llamado Babel
Se llama Babel porque ahí Dios les confundió el idioma para que ya no pudieran ponerse de acuerdo. Porque dos personas que hablan distinto lenguaje no pueden estar de acuerdo. Entonces, si no hablamos lo mismo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto háblale a los demás. En pocas palabras, hagamos un equipo hablando lo mismo. Amén. Pero si tu lenguaje no es el mismo que se habla en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú te congregas, si no es el mismo lenguaje que se está hablando en el entorno donde tú te mueves, es decir, entonces tú tienes que entender una de dos: o tú no perteneces a ese lugar, o tú estás causando división en ese lugar. Por eso hay que revisar nuestro corazón. Hay que morir a tres cosas en el reino: al yo digo, al yo pienso y al yo quiero. Ese es el ego, ese es el yo. Lo que causa las divisiones es el no poder morir a nosotros mismos. Yo puedo tener mi opinión, pero no puedo querer imponer mi visión sobre otra cosa. Amén. Yo creo que no terminaríamos en estos pequeños minutos que tenemos. Hay tantas cosas de las cuales podríamos hablar y mencionar, y creo firmemente en que Dios nos está haciendo un llamado a unirnos como casa, a unirnos como familias, a unirnos como ministerio. Pongámonos de acuerdo con nuestra familia, reunamos nuestra familia, reunamos nuestros ministerios, reunámonos entre todos y pongámonos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Pastor, ¿nos ayudas con una oración? Por supuesto que sí. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, mi Dios amado, por el privilegio que tenemos, Señor, de recibir esta palabra y de ser, Señor amado, edificados y también confrontados con ella misma. Te pido en esta hora, Señor, que todo espíritu de división sea echado fuera, Padre, y que todo, mi Dios, aquello que está queriendo destruir, dividir, separar, Señor, en el nombre de Jesús, sea echado fuera. Y que venga sobre nosotros ese espíritu de unidad, Señor amado, que tu palabra dice, que tú oraste para que fuéramos uno, Señor, de tal manera que todo mundo creyera en ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Si participaste este día de esta oración, de este programa, estoy seguro que Dios comenzará a hacerte caminar con el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Bueno, quedamos despedidos de este precioso día y recordarte que siempre a las 5 de la mañana estaremos aquí con un lindo programa y una palabra de Dios para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Amén. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.